He pasado los últimos años conduciendo piezas para una distribuidora de herramientas especializadas que opera desde Albuquerque. La mayor parte de mi tiempo se resume en horas eternas por la I-40, atravesando el desierto oscuro, comenzando el trayecto al atardecer y regresando a casa cuando el sol ya asoma detrás de las montañas Sandía. El 3 de marzo de 2024, un domingo como cualquier otro, el viaje parecía una rutina: recoger un lote de inyectores diésel, dejarlos en amarillo, recoger devoluciones y estar de vuelta para desayunar en Albuquerque. Pero esa noche, el desierto tenía otros planes. Después de demasiado café de gasolinera cerca de las 2 de la madrugada, la necesidad de un baño se volvió urgente. En medio del vacío, solo una estación Texaco rota por el desierto de Quay County brillaba a la distancia, flotando como una antorcha solitaria. No había más, solo el rugido del viento y un camión solitario apagado junto a un surtidor. Había una luz titilante sobre la puerta y un letrero Open hecho a mano. Entré, el olor a aceite viejo y limpiador de pisos impregnando el aire, y una radio de rock clásico murmurando de fondo. El dependiente estaba tras cristal antibalas, barba gris, gorra de camionero, mirada resignada. Le pagué la gasolina y le pedí la llave del baño. Sin levantar la vista, repitió como una línea ensayada: baño fuera de servicio, amigo. Nadie lo usa de noche. Me explicó que una tubería se rompió hace un mes y la empresa no la arregla. Lo acepté, pero algo me inquietó. El pasillo conducía a una puerta de baño con una tira cálida de luz bajo la rendija. Si las tuberías no funcionaban, ¿por qué dejar la luz encendida? Después de llenar el tanque, la urgencia se mezcló con la intuición. Volví adentro y caminé hacia el baño. El hombre me observaba fijo desde el espejo esférico del pasillo. La puerta estaba cerrada y tenía un letrero fuera de servicio escrito a mano. Golpeé suavemente. 3 segundos después, 2 golpes suaves, idénticos a los míos, respondieron desde adentro. Pensé que quizá otro empleado estaba tomando un descanso, pero el pelo en mis brazos se erizó al instante. Probé el picaporte. No cedía. Me acerqué al cristal y avisé: hay alguien encerrado ahí atrás. Él ni se inmutó. Negó con la cabeza. Ya te dije, está cerrado. Son las tuberías. Cuando insistí en el sonido, bajó la voz y murmuró algo del viento haciendo vibrar la ventilación, pero el desierto tras la ventana era inmóvil como una fotografía. La inquietud se convirtió en alarma. No podía ignorar esa sensación, el instinto que me recordaba lo que vivió mi hermana años atrás en un viaje. No ignores una mala corazonada. Salí, subí a la furgoneta y marqué 911. Di la dirección y expliqué: creo que hay una persona encerrada. El dependiente se niega a abrir. Pensé que la operadora suspiraría, pero dijo que ya había patrullas cerca y que irían en camino. Pasaron 15 minutos. El camión seguía sin moverse. El dependiente registraba cuentas tras el cristal. El impulso de irme luchaba con la certeza de que si no hacía algo nadie más lo haría. Finalmente el desierto se encendió con el reflejo azul de las sirenas de 2 patrullas. El dependiente salió al encuentro antes de que los policías llegaran, con las manos arriba como si lo hubiera practicado 1000 veces. Los agentes cruzaron unas pocas palabras con él y entraron al pasillo. El dependiente tambaleó con su llavero, probando combinaciones como si la cerradura fuera un enigma extraño. Uno de los policías sacó una barra, la encajó en el marco y forzó la puerta. Un hedor a sudor rancio y amoníaco inundó el aire. Sobre el piso, atada y con los tobillos encadenados con un candado de bicicleta, las muñecas rasgadas y la boca sellada con cinta, yacía una mujer joven, Laura Martínez, 29 años, cuyo rostro llevaba 2 semanas pegado en los tableros de avisos de la región. Su mirada, medio borrosa, se esforzaba por enfocarse en la luz repentina. Los paramédicos la sacaron, deshidratada, malnutrida, pero viva. Descubrí que ella había desaparecido tras el turno en un resort de las afueras, su auto abandonado junto a la I-25. El hombre tras el cristal, Devon, solo repetía: solo la cuidaba para alguien, sin nerviosismo real, más molesto que asustado. Al cerrar la puerta del coche patrulla, cruzó su mirada conmigo. No había miedo, sino rabia, como quien pierde una partida porque lo desenmascararon. La policía me tomó declaración junto a los surtidores. El oficial mayor me dijo que probablemente había salvado la vida de Laura. Un día más,
y habría muerto por deshidratación o infección. Ella contó después que Devon la drogó ofreciéndole un aventón tras discutir con su novio. La tenía presa mientras otros vendían su coche y su identidad. Estaba vinculado a 2 desapariciones anteriores, ambas sin resolver. Cuando el shock pasó, volvía a mi van y me temblaban tanto las manos que tiré las llaves 2 veces. Todo lucía igual, la luz parpadeante, el silencio inmenso de la madrugada en la ruta, pero nada volvió a sentirse normal. Ignoré mi ruta de regreso, le avisé al jefe que volvía directo a casa. Conduje en silencio, viendo el alba pintar la sandía, mientras la rutina de los otros, ajenos a esa noche, apenas comenzaba. Laura sobrevivió, pero mientras recorro la I-40, recuerdo los 2 golpes en esa puerta de metal. ¿Fue elección suya? ¿Cuándo más alguien de paso pudo haberla escuchado sin actuar? Ahora solo paro en estaciones con la llave del baño a la vista, colgando de un llavero grande. Superstición de camioneros. Cuando alguien me pregunta por qué soy tan paranoico con las puertas cerradas, les cuento lo que pasó el 3 de marzo de 2024. Porque en la carretera lo más aterrador no es lo sobrenatural, son las personas. Si esta historia te dejó inquieto o alguna vez dudaste entre intervenir o marcharte, suscríbete ahora, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios si creerías en tu intuición o no. Comparte este video. Tu acción puede literalmente salvar vidas. No lo ignores y forma parte aquí de quienes nunca miran hacia otro lado. Hazlo ya, antes de que otra puerta cerrada guarde un nuevo secreto. Nunca pensé que un tramo tranquilo de carretera en el desierto podría quitarme el sueño, pero el verano de 2024 me demostró lo contrario. Cada turno nocturno que hacía en la vieja estación Sonoco, en la US 285, a 12 millas al sur de Boone, Nuevo México, hacía que la oscuridad se sintiera más densa. Trabajaba solo en un kiosco prefabricado que crujía con el viento de la pradera, golpeando el techo metálico. Mis horas eran de 10 de la noche a 6 de la mañana, y en cada turno veía menos de 20 clientes. Los coyotes aullaban más allá de las luces de sodio, las mariposas nocturnas golpeaban las ventanas, y las emisoras de radio se desvanecían en estática mucho antes de la medianoche. La rutina debería haber sido aburrida, pero algo en el desierto de noche me hacía sentir como si el mundo contuviera la respiración. El lunes 12 de agosto, la monotonía se rompió. Miré el reloj porque acababan de terminar las noticias nocturnas que daban los avisos de calor para el día siguiente. Eran las 2:40 a.m. cuando un Ford Taurus verde apagado se deslizó por la autopista, pasó perezosamente por las 2 islas de combustible y regresó al asfalto sin detenerse. Los faros estaban tenues, una tapa del centro de rueda trasera derecha faltaba y una larga abolladura corría por el lado del pasajero. Lo descarté como un viajero perdido y volví a limpiar la estación de café. Pero esa imagen me molestó. No había duda ni frenada, como si el conductor jamás hubiera tenido intención de comprar gasolina. Esa noche el Taurus regresó a la misma hora, repitiendo el círculo flojo del lote y desapareciendo en la oscuridad. La tercera noche intenté saludar, esperando que el conductor bajara la ventana para pedir dirección, pero el auto solo pasó lo suficientemente cerca para que los faros me bañaran el pecho antes de alejarse. Vi un reflejo fantasmal en la ventana lateral, sin rostro, solo un brillo del tablero. Eso me inquietó más que la visita misma. El jueves ya esperaba esa hora. Me apoyé en el mostrador con un bolígrafo sobre el libro de turnos, listo para anotar cualquier patrón, porque los patrones dan algo de consuelo. A las 2:40 en punto, los faros volvieron a aparecer, curvando entre las bombas y desapareciendo. Apunté la fecha, la hora y la descripción. Taurus verde circuló el lote, sin más alivio. Mostré la nota a Manny, el encargado de la mañana, que rió diciendo que quizás un agente del condado disfrutaba practicando vueltas, y se sirvió café. Le recordé que los agentes conducen broncos blancos, no sedanes oxidados de los 90. Manny solo encogió los hombros. La semana siguiente fue una repetición. Cada noche menos el domingo a las 2:40, el Taurus aparecía. Una noche se detuvo junto a la bomba 4 antes de seguir su ronda. Otra noche, los faros parpadearon como si el sistema eléctrico estuviese fallando. La curiosidad venció al sentido común y el martes 20 de agosto,
Salí corriendo hacia el auto. Levanté la mano en saludo, pero nadie me miró. El auto pasó flotando, motor bajo y suave, aceleró y volvió a la autopista. Observé que la luz de la placa estaba apagada, por eso no había logrado capturar los números. Las tormentas anunciaban con ozono y truenos lejanos. El 3 de septiembre, una banda de nubes trajo relámpagos violetas en la pradera. A las 2:30, la estática del radio creció hasta romper el silencio y esperé con alivio. A las 2:40, el Taurus apareció. Esta vez se detuvo junto a la bomba 4, motor irregular. 5 minutos, y empezó a llover cálidas gotas. 10 minutos, el auto seguía encendido, ventanas opacas, limpia parabrisas arrastrando polvo rojo. Tomé la linterna y salí. A medida que me acercaba, la garganta se me secaba. Al llegar al espejo retrovisor, la cerradura de la puerta se abrió. La puerta se deslizó lentamente y la luz interior se apagó. El asiento del conductor, vacío excepto por el tapizado rasgado, se hundía bajo su propio peso. No había llaves en el encendido, pero el motor seguía en marcha. Logré ver en el velocímetro un salto de 0 a 20 y la aguja cayó. Los pelos de mi brazo se erizaron. Retrocedí, el corazón golpeando fuerte. La puerta se cerró violentamente. Los faros del carro brillaron más que antes. El volante se movió un cuarto de giro. El Taurus avanzó, giró en la salida y desapareció acelerando en la carretera, sin nadie al volante. Cerré con llave el kiosco y miré por el cristal hasta que las luces traseras desaparecieron. Cuando Manny llegó al amanecer, me encontró encorvado sobre el DVR viendo las grabaciones. En el video borroso, la cabina se veía vacía, tal como en persona. A las 2:52, la puerta del conductor se abrió. Quedó abierta 13 segundos y luego se cerró. El auto siguió encendido medio minuto y se fue solo. Manny me sugirió enviar el video al primo fanático de leyendas urbanas, pero yo quería una explicación lógica. Guardé la grabación en un pendrive y llamé al número no urgente del condado Torrance. Esperé con un bollo de canela mientras 2 patrulleros llegaban despacio. Eran amables, pero dedicaron más tiempo a bromear sobre coches embrujados que a tomar notas. Uno propuso reportarlo como vehículo abandonado. El otro sugirió que lo habían convertido en un control remoto para asustar automovilistas. Lo mismo da, pensé. Nadie gastaría gasolina jugando bromas en una estación olvidada en medio de la nada. Se fueron sin prometer más que mencionarlo en el despacho matutino. Las tardes sin dormir se convirtieron en rutina. En el apartamento detrás del supermercado en Bogne, repasaba el video en el móvil, deteniéndome en la imagen donde el Taurus cruzaba bajo el techo. Debería verse vacío, pero las sombras dentro del parabrisas parecían densas, como si algo se reuniera ahí. Incapaz de dejarlo ir, llamé a una amiga del departamento de vehículos en Santa Fe y le envié la matrícula que logré capturar. New Mexico, 413, WLT. Me devolvió la llamada tras cerrar y me dijo que pertenecía a una mujer llamada Marianne Hall de Roswell, cuyo registro expiró en marzo de 2020, el mismo mes que el coche fue declarado pérdida total tras un vuelco fuera de Santa Rosa. La compañía de chatarra se había llevado el auto para triturarlo en diciembre. La idea de un coche destrozado visitando mi estación me hiela la sangre. Fui un día a Santa Rosa y hablé con Robbie, empleado de la empresa. Me mostró fotos del ingreso, un Taurus con techo aplastado y parabrisas roto en estrella. Cuando le mostré el vídeo, se apartó rápido diciendo que la matrícula había sido robada, pero ni él podía explicar cómo un coche demolido funcionaba a cientos de millas. Septiembre se fundió en octubre, las noches se volvieron más frescas y el cielo un campo de estrellas filosas. Cada turno me enfrentaba inevitablemente a las 2:40 y el Taurus nunca fallaba en llegar, a veces solo un instante, otras minutos, como saboreando la tensión. Para saciar mi duda, el 2 de octubre puse un cartel con «Bomba fuera de servicio» en la pantalla rota de la bomba 4. 2 noches después el Taurus apareció allí igual, sus luces apuntando al letrero. Se quedó hasta que el reloj marcó las 2:50 y partió. Esa noche decidí terminar mi contrato en Halloween, cerrando un capítulo para contar esta historia, quizá en un bar alguna vez. La noche del 12 de octubre, un apagón de 10 segundos dejó todo a oscuras. Al volver la luz, el sedán estaba junto a la puerta del kiosco.
con la puerta del conductor entreabierta y el cinturón colgando como un brazo abandonado. Me encerré hasta el amanecer, más temeroso de estar solo con aquella máquina que de la burla ajena. Imploré que me cambiaran de turno, pero nadie quería noches. Halloween sería mi última noche. La niebla bajó esa tarde y envolvió todo en un halo fantasmal. Los pocos niños que rondaban de Halloween no llegaron, y la carretera quedó como un río negro. Alrededor de la 1 en punto salí a tomar café para romper la monotonía. Los coyotes aullaban lejos, y luego el silencio. La niebla escondía mis pasos. Miré el kiosco flotando en la bruma, separado de la tierra. A la 1:30 todo se apagó. Las luces tintinearon y se apagaron. Los motores de los refrigeradores dejaron de sonar. Solo la batería de emergencia mantenía activas las cámaras y un panel de video. Saqué mi linterna, apenas visible en la niebla espesa, intenté encender las luces del techo sin éxito. Un viento seco movió el cartel de bomba fuera de servicio. Conté los minutos. A las 2:39 y luego a las 2:40, una luz brillante apareció tras el velo blanco. Los faros amarillentos emergieron lentamente y se deslizaron hacia la bomba 4. El Taurus se estacionó sin ruido, motor apagado, ventanas cerradas. La manguera se liberó sola, cayó al suelo y osciló suavemente como guiada por una mano invisible. La puerta del conductor se abrió. Un largo aliento cálido salió del interior, con olor a polvo y líquido de radiador. Me escondí tras el mostrador, apretando la linterna muerta hasta dolerme los nudillos. Pasos lentos y deliberados resonaron sobre el vinilo, golpes sencillos y pacientes, como un recordatorio de que me habían notado. Sentí el sabor metálico del miedo en el aire. No miré hasta que amaneció y las estanterías seguían igual, la puerta seguía abierta y el libro de turnos marcado con la frase donde registré la primera aparición del Taurus. Una mancha enorme de dedo negro ensuciaba el margen. Vacilé y recogí mis cosas con rapidez para subirme al autobús norte hacia Albuquerque. Desde entonces me mudé 2 veces y el pendrive con la grabación está escondido en un cajón, bajo calcetines de invierno que casi no uso. Aún me despierto a las 2:40 a.m., hora que ahora reconozco con precisión inquietante. Vuelvo a ver el archivo, donde la cámara capta el auto entrando, deteniéndose y alejándose sin conductor. No hay corte ni efecto especial, solo desaparece, como un pensamiento que se escapa al despertar. Los medios locales siguen difundiendo reportes sobre coches fantasma en las autopistas. Un vídeo de cámara de patrulla estatal muestra al Taurus desviándose entre carriles en Klein's Corners. La policía encendió sus luces, pero al llegar a la cima del siguiente cerro, el coche y su firma térmica ya habían desaparecido. El oficial dijo que asumió que el conductor huyó al monte, pero no encontraron huellas. Me gusta pensar que las fronteras estatales importan, pero hace 3 noches, al reabastecer en un Lowe's cerca de Dalhart, Texas, vi faros tenues moviéndose por la US 54, zigzagueando como si el volante estuviera mal alineado. Dejé $20 de gasolina, me subí y conduje sin mirar el espejo todo el camino. Ahora, todas las noches despierto a las 2:40 sin excepción. En el silencio, a veces creo escuchar el rumor de un motor lejano, ni cerca ni lejos, imposible de alcanzar. Me digo que es solo imaginación, que el Taurus se quedó atrás rondando un lugar que ya no significa nada. Pero cuando la hora llega, mi corazón palpita igual que en aquel kiosco, y recuerdo aquellos pasos, los golpecitos pacientes y la marca negra en el papel con mi letra. Me recuerda que la carretera no termina en el desierto, solo se extiende en la oscuridad, esperando a alguien como yo, solo, en una estación olvidada, escuchando un motor que ninguna mano humana puede detener. Si esta historia te llegó al alma y no puedes sacar de tu mente esa presencia espectral que robó la paz de una noche desierta, haz lo que debes. Suscríbete al canal de Señor Pesadillas, activa la campana y sé parte de esta comunidad que no se rinde ante lo inexplicable. Comenta abajo qué te hubiera hecho sentir estar frente a un auto fantasma que camina solo. Comparte este relato y protege a quienes amas. Cada suscripción y comentario es un faro en la oscuridad y el motor que mantiene vivas estas pesadillas. No esperes, hazlo ahora, porque el próximo visitante podría estar más cerca de lo que piensas.
Aquella noche, creía que lo peor que podía pasar en un viaje por carretera era un neumático reventado o un bajón de cafeína. Pero mis creencias se rompieron una humedad sofocante de un viernes de julio de 2023, entre Kansas City y Topeka, cuando una parada de 10 minutos para repostar se convirtió en un recuerdo que aún me persigue cada vez que el reloj marca la medianoche. Lara, mi esposa, y yo habíamos pasado el día cargando los muebles de la abuela en una furgoneta alquilada en Overland Park. El plan era simple: atravesar la noche hasta Denver, evitar el tráfico del fin de semana, dormir en el apartamento de su hermano y descargar al amanecer. Al entrar en la interestatal I-7 hacia el oeste, el sol ya había desaparecido y unas nubes de tormenta se extendían sobre las colinas Flint como moretones oscuros. Lara dormía con las rodillas al pecho y los auriculares puestos. En el tablero sonaba rock clásico, apenas audible sobre el rumor constante del asfalto. A las 11:45 p.m., la luz de combustible parpadeó. Recordé una gasolinera Phillips 66 en un pueblo llamado Paxico, un sitio pequeño, apenas una salida con un farol solitario y un silo que fingía ser un horizonte. Necesitaba café tanto como el motor necesitaba gasolina. 2 minutos después, el letrero rojo y negro surgió entre las sombras. Detuve la furgoneta bajo el techo de neones, apagué el motor y el olor a diésel derramado se mezcló con el polvo húmedo. Lara murmuró: ¿baño? Le señalé la tienda, le besé los dedos y salí. Un sedán gris, un Nissan Altima con matrícula de Dakota del Sur, ocupaba el otro surtidor. Su conductor, con capucha y los hombros encorvados, parecía ajeno al calor pegajoso. Era el único cliente además de mí. Dentro, la cajera, una chica universitaria, se apoyaba en el mostrador revisando su teléfono. Inserté la tarjeta y seleccioné gasolina regular. Entonces lo escuché. 3 golpes sordos, huecos, como nudillos contra una puerta metálica. Venían del Altima. El hombre no se movió. Luego, otros golpes, más rápidos, más desesperados. Giré la cabeza. Su rostro pálido me observaba con unos ojos que reflejaban la luz del techo como espejos. ¿Todo bien?, pregunté, forzando una voz casual. No respondió. Guardó la boquilla sin llenar el tanque, se metió en el coche y cerró de un portazo. Los golpes cesaron. El sedán retrocedió bruscamente. Los faros cruzaron mis rodillas y desapareció hacia la carretera. Alcancé a memorizar las 2 últimas letras de la matrícula: CZ. Un instante después, las luces traseras se extinguieron, tragadas por la oscuridad. El silencio pesó unos segundos. Lloviznaba. Terminé de llenar el tanque y corrí hacia el interior de la tienda. La cajera levantó la vista, confundida. El tipo del Altima, balbuceé. Algo golpeaba su maletero como si alguien estuviera adentro. Ella volvió la mirada hacia el vacío del estacionamiento y tomó el teléfono. «Hay una subestación del sheriff en la siguiente salida», dijo, marcando el número. Dio mi descripción, la dirección y me pasó el auricular. El operador tomó mi declaración y pidió que permaneciera localizable. Cuando regresé al vehículo, Lara sostenía el vaso de café temblando. Subió la intensidad de la lluvia mientras retomaba la autopista. Ninguno de los dos habló durante los siguientes 20 minutos, hasta que luces azules llenaron el retrovisor. Pensé que tal vez habían encontrado el coche, pero la patrulla pasó a toda velocidad. A las 12:32 sonó mi teléfono con un número desconocido. «Señor Henley, habla el subdelegado Armstrong, del condado de Waubonsee. Reportó comportamiento sospechoso en Paxico, ¿correcto?», asentí. «Encontramos un Nissan Altima abandonado a 7 millas del destacamento. Llaves puestas, sin conductor. El interior del maletero ha sufrido daños inusuales. Necesitamos que venga a la escena para una declaración». Quise negarme, pero su voz transmitía una urgencia que me hizo sentir obligado. Tomé la dirección que me mandaron por mensaje y giré hacia una carretera secundaria en medio del bosque. La tormenta había apagado incluso el horizonte. Con los faros apenas veía 30 metros. Lara susurró que era una locura seguir, pero seguimos. 10 minutos después, las luces intermitentes de las patrullas parpadeaban entre los árboles. 2 coches y una ambulancia esperaban en un sendero que marcaba Slow Creek Wildlife Area. Un agente bajo el impermeable amarillo nos guió hacia un auto empapado de barro, el Altima. El maletero estaba abierto, el olor metálico del hierro,
de la sangre, flotaba en el aire, la tela interior desgarrada, la espuma colgando como vísceras. Arañazos profundos cruzaban la tapa. Trozos de uñas rotas, aún con esmalte azul, cubrían la alfombra oscurecida. Un hilo de sangre se deslizaba desde el pestillo hasta la junta de la carrocería. Lara tembló bajo la lluvia. Describí lo que había visto en la gasolinera mientras otro oficial grababa. «Fue robado ayer en Sioux Falls», dijo Armstrong, con el ceño fruncido. «El dueño está ileso». Tomaron fotos y cerraron el maletero con un golpe seco. Nadie apareció en los bosques. Nos dejaron ir a las 2:10 a.m., con la lluvia reducida a neblina. Prometimos pasar al día siguiente por la oficina del sheriff. Lara no habló durante horas. Cuando amaneció, la radio anunció una alerta Amber. Desaparecida una adolescente de Topeka, Jessica Keller, 16 años, cabello castaño, 1,62 metros, esmalte azul desconchado en la mano derecha. Sentí un nudo en el estómago. El recuerdo de las uñas rotas me hizo apartar el coche y vomitar. Llegar a Denver fue un suplicio. Los días siguientes se sintieron huecos. Evitábamos hablar del tema. Cada portazo en el estacionamiento del edificio nos hacía sobresaltarnos. Días después, Armstrong llamó. Habían hallado huellas saliendo del camino hacia el bosque, pero la lluvia las había borrado tras unos pocos cientos de metros. El caso ocupó titulares regionales. Auto abandonado, señales de lucha, misteriosa desaparición. Las redes se llenaron de teorías. Yo cerré el teléfono. No quería leer nada. Semanas más tarde, en septiembre, una detective me contactó. Habían encontrado huellas dactilares dentro del Altima. Pertenecían a Daniel Phelps, un exconvicto de Oklahoma por secuestro y agresión. Nadie sabía de él desde junio. Lo rastrearon hasta casas de empeño en Wichita días antes de aquella noche. Ninguna pista nueva, hasta Halloween. Ese día, unos cazadores hallaron una tumba poco profunda a 2 millas del lugar donde se abandonó el coche. Dentro, el cuerpo de Jessica Keller, envuelto en una cortina de motel, las manos atadas. El forense determinó que murió la misma noche que escuchamos los golpes. Causa: asfixia. Las noticias inundaron el estado. Mostraban su foto escolar junto a una imagen borrosa del hombre con capucha en la gasolinera, segundos antes de que notara que lo observaba. Renuncié a mi trabajo en diciembre. Ya no podía conducir de noche. Cada semáforo, cada estacionamiento vacío, me ponía los nervios al borde del colapso. Lara intentó recuperar la rutina. Yo fingía normalidad, pero a medianoche el insomnio me devolvía a aquel momento. Desde la ventana del apartamento creía oír 3 leves golpes. Una pausa, luego 3 más. Siempre 3. Apretaba el alféizar hasta que amanecía. Las autoridades siguieron buscando. Aquel hombre, Phelps, se convirtió en fantasma, avistado en Montana, luego en Oregón. Dicen que merodea paradas de camiones, cazando jóvenes fugitivas. Los golpes que oímos eran el último ruego de Jessica. Han pasado casi 2 años. Vivimos ahora en Fort Collins, lejos de las autopistas. Lara da clases de cerámica. Yo trabajo en una ferretería. Al atardecer parece que todo vuelve a la calma, pero cuando el reloj se acerca a las 11:45 p.m., siempre miro por la ventana. A veces, un sedán gris descansa junto al borde de la calle, el maletero apuntando en mi dirección, el humo del escape flotando bajo la farola. Me repito que es casualidad, que no puede ser él, pero el silencio se hace espeso, culpable, y en ese vacío vuelvo a oírlo. 3 golpes, una pausa, 3 más, seguidos del golpe seco de un maletero que se cerrará para siempre en mi memoria. Y ahora dime, ¿te atreverías a mirar por tu ventana esta noche cuando escuches algo golpear en la oscuridad? Suscríbete a Señor Pesadillas, deja tu like si sentirías lo mismo y comparte este video con quien creas que se atrevería a escuchar los 3 golpes. Tal vez la próxima historia sea la suya.